Hola mi gente linda, ¿cómo están? Les habla Astrid Avendaño, psicóloga, y hoy en el video de la semana, vamos a hablar acerca de cómo vencer los miedos. Todos sabemos que el miedo es una emoción, pero esta emoción tiene un mecanismo y tiene una manera de explicarse. Primero empieza por las experiencias que nos hacen, digamos, experimentar ciertos niveles de peligro. Cuando nosotros hemos estado expuestos a situaciones en donde hemos estado en situaciones de peligro, en situaciones de violencia o en situaciones difíciles, o ciertamente a nivel imaginativo, a nivel mental, nos creamos diversos miedos, ya sea, por ejemplo, a través de pensamientos catastróficos, pensamientos terribles, de terror, muchas veces, por creencias limitantes, por leyendas, por mitos. Ustedes saben que el miedo es una herramienta y un mecanismo sociocultural para controlar, ¿verdad? Es un mecanismo de control. Entonces, social. Entonces, si nosotros consideramos la base fisiológica del miedo, vamos a entender por qué reaccionamos como reaccionamos cuando tenemos miedo. Lo primero es que el miedo produce una reacción cerebral, neuropsicológica, en el sistema límbico, en el sistema primitivo del cerebro, que está ubicado en la parte interna del cerebro. Esto se activa y entonces nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro primitivo, actúa de manera, digamos, en ataque o huida, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos miedo y nos paralizamos o atacamos o somos más agresivos cuando tenemos miedo o somos más retraídos o más huidizos o más evitativos y comenzamos a experimentar esas sensaciones que el miedo genera. Hay personas que se paralizan, hay personas que lloran, hay personas que gritan, hay personas que atacan, que golpean, hay personas que reaccionan defensivamente, hay personas que huyen. Entonces, si entendemos esta base fisiológica del miedo, primero entendiendo que se segregan diferentes tipos de neurotransmisores como la noradrenalina, la adrenalina y otros, en donde vamos a comprender por qué nuestro cuerpo se entume, por qué nuestro cuerpo tiembla cuando sentimos miedo, por qué nuestro cuerpo reacciona de esa manera frente a la emoción del miedo. Y eso depende, por eso les digo, de la experiencia que nosotros experimentamos, o del constante, o de que con tanta frecuencia, con qué frecuencia nosotros nos exponemos a situaciones de peligro, o estamos expuestos a situaciones de peligro. Por eso es que muchas personas que han vivido traumas en la infancia de diferentes tipos, tienen algún tipo de daño en el sistema nervioso o una desregulación cerebral en la segregación de los neurotransmisores del cerebro. Y por eso es que a veces se amerita una medicación o un tipo de tratamiento específico para este tipo de traumas. Entonces, el miedo es el indicador de lo que queremos romper como una barrera, lo que queremos alcanzar. Digamos que nos señala el camino, nos señala el trauma, nos señala lo que tenemos que superar. Y entonces vencer los miedos, ya sean fobia, ya sean miedo al abandono, ya sea parte de nuestras heridas, ya sea un miedo latente, un miedo imaginario, un miedo al futuro, un miedo al éxito, un miedo al fracaso. Y los miedos, no todos son reales. O sea, no te puedes creer todo lo que te diga tu mente. Es importante que cuestionemos,
¿este miedo que siento es real? ¿Este miedo que siento es real? O, según la terapia cognitiva, los miedos racionales y los miedos irracionales. Los miedos racionales son aquellos miedos que nos advierten de situaciones reales de peligro. Y los miedos irracionales son aquellos que nos advierten o nos preocupan de situaciones que no son reales y que estamos imaginando a través o en el funcionamiento de algunos pensamientos distorsionados. Hay pensamientos distorsionados como que están basados en situaciones fantasiosas, terroríficas o catastróficas que no están pasando en el momento presente y que tienen un mínimo de probabilidad de que suceda. ¿Por qué? Ahora entendamos esto. ¿Por qué nuestra mente no hace esa jugada? ¿Por qué nuestra mente nos hace pensar en cosas terribles que nos generan miedo? Sí, porque hay una estructura mental que está basada en el miedo. Si a nosotros nos comenzaron a meter el mono, como dicen en Nicaragua, ¿no? Nos comenzaron a meter el mono de que no hagamos esto porque si no te pasa lo otro. No hagas esto porque si no te va a pasar lo otro. Que creas en la mocuana, que creas en la llorona, que te va a llevar el mono. Entonces, las estructuras mentales, socioculturales, están basadas en general en el miedo. Por eso tenemos que entender a macro y en micro, a nivel individualizado, qué tanto hemos asumido ese sistema de control del miedo. Claro, es importante reconocer la situación de peligro y alejarse de ello. Pero hay miedos que hay que vencer. Entonces tú debes elegir cuáles son esos miedos que tú quieres vencer y que hay posibilidades de trascenderlos. Porque los miedos son barreras o son capas de crecimiento. Por ejemplo, el miedo al abandono. Experimentando un abandono, te das cuenta de que la persona que te abandonó, ¿verdad? Que la persona que te abandonó te está haciendo un bien porque te está ayudando, te está permitiendo darte el espacio para encontrarte contigo mismo. Entonces, el miedo al abandono realmente es algo que se puede superar. El miedo al rechazo es algo que se puede superar. Tenemos que entender esta parte de cómo funciona el mecanismo psicológico del miedo. Cuando nosotros vencemos nuestros miedos, ganamos confianza y ganamos seguridad, porque los miedos lo que nos generan y lo que manifiestan a nivel psicológico son inseguridades, son problemáticas mentales que te limitan. Por tanto, están basados en creencias limitantes. Y esas creencias limitantes, si no las logras trascender, si no las trabajas en terapia, pues va a ser más difícil que puedas expandirte todo lo que tú eres, va a ser más difícil poder lograr todo lo que quieres. Tienes que vencer tus miedos para poder alcanzar tus objetivos. Tienes que arriesgar, tienes que ser más estratégico, tienes que ser inteligente para llegar a vencer esos miedos y luego llegar a tus metas. Porque la mayoría de personas que llegan al éxito han tenido que trabajar en sus miedos. La mayoría de personas que son felices porque han rompido las barreras del miedo, han vencido el miedo. Entonces, el principal miedo es el miedo a tener miedo. El miedo a tener miedo. Y venciendo ese miedo y confrontando tus miedos, vas a lograr alcanzar tus objetivos. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, como vas a empezar el día y decir, ya no tengo miedo. No, no es así. Vencer los miedos requiere de un plan, requiere de sensibilización sistemática, que es un proceso en donde vas exponiéndote paulatinamente, poco a poco. El proceso de sensibilización sistemática que usamos en terapia,
Por ejemplo, en el caso de la fobia, es exponer poco a poco. Por ejemplo, si le tenés miedo a una araña, exponerte poco a poco con visualizaciones, exponerte poco a poco, hasta confrontar ese miedo directamente, progresivamente. Y cuando vas alcanzando esa confrontación, ese afrontamiento del miedo, vas a darte cuenta de cuáles son tus recursos para vencerlo. Porque a ese punto ya no hay vuelta atrás. O lo vencemos o lo vencemos. Entonces, aquí es importantísimo reconocer tus fortalezas y tus recursos para que puedas alcanzar la superación de esos miedos. Y si no puedes solo, busca ayuda, busca terapia. Eso es lo más importante. Este es el video de la semana y soy Astrid Avendaño, psicóloga, y nos vemos el próximo miércoles con otro temita. Si tienen preguntas, tienen algo que decir por acá en los comentarios, escríbanos. Bienvenidos. Bendiciones.